Buenos días, mis hermanos. En esta ocasión nos corresponde Levíticos 19. Podemos mirar que a través de toda la palabra de Dios nos habla acerca de agradar al Señor de diferentes maneras. Miramos que la santidad igual es una manera de agradar al Señor, también de una forma agradable para Él. Pero miramos que muchas personas toman la palabra santidad como algo de que tienen aureola o tienen alas o no cometen ningún error. Pero en realidad la santidad va mucho más allá que simplemente ser personas que aparentan no cometer errores o que aparentan una gran santidad o una gran persona. En realidad la santidad es mucho más que esa simple palabra. El Señor nos habla sobre ser santos. En el versículo número 1, miramos en el 1 y en el 2 de Levíticos 19, dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El Señor nos ordena ser santos. Pero ¿qué es ser santos? Muchos piensan que es no cometer errores, o ya no pecar, o ya ser súper espirituales. Cuando en realidad la palabra santidad es mucho más que simplemente no cometer errores o ser unas personas que ya no salen aureolas o ya no salen alas, porque supuestamente o aparentamos no cometer o no ser unas personas muy devotas. Miramos que la palabra santidad es simplemente ser apartados del mundo o de algo para otra cosa. Y nosotros en esta ocasión podemos mirar de que ser santos es ser apartados del mundo para servirles al Señor. Nuestro servicio debe ser apartado del mundo para servirle al Señor. Hay muchas personas que se equivocan y piensan que la santidad es simplemente ser personas perfectas, pero la santidad va mucho más allá que eso. Al decir que nosotros somos santos, al decir que somos apartados del mundo para Dios, lo que dice Diana es muy interesante, el nosotros servirle a Dios, porque de nada sirve nosotros estar apartados de ese mundo para supuestamente servirle a Dios cuando en realidad no lo hacemos. Nos fingimos ser santos, nos fingimos una santidad aparente, pero en realidad no lo hacemos. ¿De qué sirve que tú te apartes de ese mundo si no le vas a servir a Dios? Es necesario que te apartes de ese mundo, pero que propongas en tu corazón el servirle a Dios, que propongas en tu corazón entregar tu vida delante de Dios. Miramos que la palabra santidad, ya decimos que es una persona dedicada o consagrada para las cosas de Dios, apartada de las cosas del mundo para servirle al Señor. Esa en realidad es la palabra santidad, el significado. Pero miramos de que muchos toman por otro lado. Y muchos de las personas, nosotros mismos podemos decir, no, pero es que yo no puedo ser santo porque tenemos esa palabra ligada a ser una persona perfecta. Pero la palabra santos, por eso el Señor nos ordena a ser santos, es a apartarnos del mundo, a apartarnos de cosas que no le agradan a Él para servirle a Él. Entonces sí podemos lograr llegar a ser santos. O sea, quiere decir apartarnos del mundo para servirle al Señor. Entonces sí es posible llegar algún día a ser santos. No esos santos que tal vez miran en las iglesias de yeso o de piedra, no son esos santos. Ellas son personas tal vez buenas que fueron en su tiempo, pero en realidad no son santos. Tal vez fueron santos en su momento, pero la gente piensa que la palabra santos es esa pequeña imagen o esa piedra, pero eso no es en realidad ser santos. Miramos que si el Señor en el versículo 1 nos ordena ser santos, es porque sí lo podemos ser, es porque sí nos podemos apartar del mundo, solamente que a veces nos gana el mundo, nos ganan los problemas, nos ganan las tristezas, las enfermedades y nos empezamos a apartar no de las cosas del mundo, antes nos acercamos más a ellas cuando permitimos de que los problemas, las enfermedades, las tristezas, las deudas agobien nuestras vidas. Miramos que para vivir una vida mejor
debemos ser santos. Y el Señor nos recomienda, nos dice y nos ordena que debemos ser santos. ¿Para qué? Para vivir una vida mejor. En el capítulo 19 nos da unas pautas, en todo el 19 nos dice cómo podemos alcanzar una santidad. En todo el 19 nos está dando pequeños pasos de cómo podemos llegar a ser santos. Y en ningún momento nos dice que nos debe salir alas, ni aureola, ni nada de eso. En cada uno de los versículos miramos de que nos dan recomendaciones de cómo vivir y cómo hacer para alcanzar esa santidad. Miremos en el versículo número 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y el 32. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Exacto. Miramos en esos dos versículos algo importante que nos habla acerca del respetar. Miramos de que el respetar y el honrar a padre y madre decimos que es el primer texto en la Biblia que tiene promesa y es de que nos alargará los días. Entonces miramos de que cómo podemos lograr llegar a ser santos. El primer paso es respetar. ¿A quién? A nuestros padres, a nuestras autoridades y sobre todo en el 32 dice de las canas, está hablando de los ancianos, que tenemos que guardar respeto con ellos también y no tratarlos como trapo sucio o no tratarlos como algo inservible, porque en realidad eso es lo que está mirando el Señor. A veces miramos y decimos que muchos dicen, el Señor mira el corazón de las personas. Exacto, mira el corazón de las personas. Entonces miremos cómo estamos tratando tal vez a nuestros viejitos, a nuestros padres, a las personas mayores, que en realidad necesitan y tienen que tener la honra y el respeto, solamente que a veces se nos olvida. Y sí, a veces recitamos el texto de que tiene promesa el honrar padre y madre, sí, pero a veces se nos acuerda ese pequeño versículo. Pero cuando a veces ya se nos salta el indio o ya se nos saca la piedra, se nos olvida que eso tiene promesa. Y si también tiene promesa, entonces tiene promesa también en contra, de que si no honramos a padre y madre, también se nos acortarán nuestros días. Dice que la promesa es que se nos alargarán los días. Entonces pensemos cómo estoy honrando yo a mis papás. Si tal vez no tengo a mis padres, ¿cómo estoy honrando yo a mis mayores? Si tengo tal vez un viejito, una viejita en mi casa, ¿sí la estoy honrando? ¿Sí lo estoy honrando? A veces nuestros padres o mis abuelitos siempre decían, todo lo que tú hagas con tus padres, tus hijos te lo van a hacer. Entonces pensemos, ¿qué estamos haciendo con nuestros padres? Si tal vez no tenemos la oportunidad de detener a nuestros padres o están peleados con sus padres, todavía es tiempo de reconciliarse porque tengamos en cuenta que todo lo que hagamos con nuestros padres, nuestros hijos nos lo van a hacer. Así que cuando estemos bravos con nuestros papás o queramos ser groseros con nuestros papás o nuestros viejitos o nuestros abuelos, pensemos de que eso tarde o temprano se va a revertir. Y el que va a ser viejito es usted y la que se va a hacer viejita es usted. Y todo lo que tal vez le hicimos a nuestros papás, no lo van a hacer a nosotros. Pensemos de que esa promesa se cumple es así. A veces pensamos de que si honramos a nuestros padres vamos a ser eternos. No, no quiere decir eso. Quiere decir de que si nosotros honramos a nuestros papás, a nuestros viejitos, seremos honrados. Sus hijos serán la honra para ustedes. Pero a veces pensamos de que como ya son viejos, ya no entienden. O como ya son viejos, ya no sirven. Pero miremos de que todo lo que hacemos con nuestros papás, el día de mañana se nos va a regresar. Miremos qué estamos haciendo con nuestros papás, si los estamos respetando o no. Si tal vez no les guardamos la honra que deberíamos guardar. Y muchos dicen, no, pero ya es muy tarde para cambiar. Nunca es tarde para cambiar. La edad que tengamos, todavía tenemos tiempo y si todavía tenemos a nuestros padres vivos, tenemos la oportunidad de cambiar y decir, voy a ser mejor con mis padres, voy a ser mejor con mis abuelos, voy a ser mejor con ese viejito que vive ahí en mi casa, porque a veces la honra la tomamos como una palabra solamente. Y tal vez honramos a las demás personas, pero a nuestros más allegados se nos olvida que también tenemos que honrar. Tenemos que honrar a nuestros mayores, a nuestros hermanos mayores,
a nuestras autoridades, a nuestros pastores, pero a veces simplemente honramos a nuestros pastores. Y cuando les preguntamos a los viejitos o a los padres si te honran, sí, pero en realidad no honran a sus padres. ¿Cómo es honrar? Colocarse en los pies de ellos y mirar de que lo que usted le vaya a hacer hoy a su papá o a su mamá, el día de mañana se le va a regresar con sus propios hijos. Entonces miremos qué estamos haciendo con nuestra mamá, qué estamos haciendo con nuestro papá, con nuestros viejitos, que el día de mañana usted se va a preguntar, ay, ¿por qué me maltratan? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen en estas? Pregúntese qué hizo usted con su madre y con su padre. Tal vez esa es la promesa. En Éxodo 20:12 nos habla acerca de esa promesa, nos habla de que todo eso tiene recompensa. Entonces, estamos a tiempo de reconsiderar lo que estamos haciendo con nuestros papás, lo que estamos haciendo con nuestros abuelos, lo que hacemos con los ancianos, porque aún estamos a tiempo de tener esa larga vida buena y de hacer las cosas bien. Miramos de que la santidad y el primer paso que nos da el Señor para alcanzar una santidad no es muchas veces en la forma de vestir, porque muchos dicen, no, si se pone corto se va a condenar, si se pone largo se va a salvar, si se pone pantalón se va a condenar, pero si anda como monja se va a salvar. Miramos de que eso nada tiene que ver. Miramos de que el Señor dice, el corazón es el que mira, y muchas veces las personas que andan con muy largos, no podemos decir, uy, son santas, y las que andan con corto no podemos decir, uy, pecadoras, porque en realidad lo que mira Dios es el corazón. No miremos de que la santidad es una forma de vestir. Es algo muy errado que tienen las personas o muchos evangélicos, de que piensan de que si andan con muy largos, inspiran santidad, cuando en realidad la santidad se lleva en el corazón. Y que de qué nos vale andar con un vestido muy largo si no honramos a nuestros padres, si no respetamos a nuestros mayores. De nada nos sirve. Miremos de que la forma de vestir no quiere decir santidad. Miramos de que la santidad es cómo nos comportamos, si respetamos, y miramos de que la primer pauta que nos da para alcanzar la santidad es respetar a nuestros padres, cosa que muchos no han aprendido. La palabra de Dios nosotros decimos que es nuestro manual de vida, pero a veces simplemente se queda como una frase de cajón. Si es nuestro manual de vida, qué bueno que nosotros tomáramos la palabra de Dios como dice ahí, como ese manual en el cual nosotros podemos tomarlo para que transforme nuestras vidas, para que cambie nuestras vidas. En el momento en que nosotros aprendemos a ver la palabra de Dios como esa guía, como ese instrumento en el cual Dios nos va a guiar, nuestra vida será transformada. Amén. Miramos de que el primer paso para alcanzar una santidad verdadera es respetar. El segundo es no hacernos ídolos. En el versículo número 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Miramos de que el Señor nos manda a no hacernos ídolos. ¿Pero qué clase de ídolos? Tal vez nosotros los cristianos ya no tenemos en nuestra pared un gran bulto o un gran estatua, pero sí tenemos ídolos en nuestro corazón, en nuestras vidas. ¿Qué ídolos hemos levantado que nos apartan del Señor, que apartan nuestra mirada del Señor? Miramos que a veces los ídolos se convierten en el dinero, en el trabajo, o las enfermedades o los mismos problemas se convierten en un ídolo. Un ídolo quiere decir de que apartamos nuestra mirada del Señor y la fijamos en otra cosa. A veces los ídolos son los que nos apartan del Señor. A veces miramos de que esos ídolos son nuestros hijos, nuestros padres, el esposo, la esposa. ¿Qué ídolo hemos levantado en nuestro corazón que nos está apartando del Señor? Si miramos de que tal vez nos estamos enfriando en la vida espiritual, tal vez nuestra oración ha menguado, tal vez nuestra entrega ha menguado, miremos qué ídolo hemos levantado en nuestro corazón que nos está apartando del Señor. Miramos en ese versículo 4 de que los ídolos también hacen de que nos apartemos. Y eso es una segunda pauta que nos da el Señor de cómo alcanzar la santidad. Dice, no hagamos ídolos, no nos coloquemos ídolos en nuestro corazón.
A veces las enfermedades, los problemas, las tristezas se nos convierten en algo tan grande que no creemos que tenemos un Dios más grande que cualquier problema. Y hacemos de que el problema se haga grande y nuestro Dios se haga pequeño. Miremos de que nuestro Dios es grande y poderoso. Es el mismo Dios de Israel que había el mar, que se tragaba a los enemigos y que abría la tierra y los acababa. Ese es el mismo Dios el que tenemos. Solamente que en ese tiempo las personas creían. Ahora ya no creen. Ahora hacen de que el problema se haga más grande y se convierta en un ídolo y de que ese ídolo aplasta a nuestro Dios, cuando debería ser al contrario. Nuestro Dios debe aplastar el problema, la enfermedad, las cosas que hemos levantado y que nos están apartando del Señor. ¿Qué ídolo nos estamos levantando en nuestro corazón y está ocupando el primer lugar y no Dios? La función de un ídolo es precisamente esa, que nosotros nos desviemos, que desviemos nuestra mirada a otro lugar. El ídolo, la función que cumple es de que no le prestemos mayor atención a Dios y que le prestemos más atención a Él. ¿Qué estás guardando en tu corazón que está permitiendo que te alejes de Dios? A veces albergamos en nuestro corazón tantas cosas que estamos sirviéndole a Dios, pero en nuestro corazón muy alejado de Él. Amén. Miramos ya 2 puntos de cómo alcanzar una santidad. El primero nos dice que tenemos que ser respetuosos o respetar, y la segunda que no tenemos que levantarnos ídolos. El tercer paso para alcanzar una verdadera santidad dice ser dadivosos, en el versículo 10 y el versículo 13. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Amén. Miramos en estos 2 versículos que nos habla acerca de ser dadivosos. Miramos que en los tiempos de antes o ahora también en las culturas, en los campos, hay muchos de que ellos siembran y cuando ya es tiempo de cosecha, cosechan y se llevan sus frutas, sus cosas, sus papas, sus alimentos, pero dejan, o antes era la costumbre esa, dejar ciertas papas o ciertas cosas. ¿Para qué? Para que la gente pobre venga y recoja también. Esa es una persona dadivosa. ¿Nosotros sí somos dadivosos o todo lo contrario? A veces nos comemos absolutamente todo para no dejarle al otro. Eso quiere decir ser dadivoso. Sí somos dadivosos, nos gusta dar. La palabra dádiva quiere decir dar un regalo. Sí nos gusta dar o simplemente nos gusta recibir. Eso sí nos gusta. Somos excelentes estirando la mano. Pero cuando nos toca estirar la mano para dar, ahí sí rebuscamos lo más pequeño para dar. Pero cuando nos quieren regalar, ahí sí queremos que nos regalen cosas grandes y maravillosas. Pero cuando se trata de dar, ya no somos tan generosos. Miremos si somos dadivosos. Dice que para alcanzar una santidad tenemos que aprender a dar, aprender a desprendernos. Miramos muchos ejemplos en nuestras vidas de que hay mucha gente que es muy generosa y no les importa desprenderse de las cosas con tal de darlas. ¿Nosotros somos así? O acá en Colombia se dice que son codos o son tacaños. Somos tacaños tal vez para compartir, para dar, o simplemente nos gusta recibir. Si nos gusta compartir, entonces sí estamos alcanzando una santidad. Miremos de que ser santos no es solamente una forma de vestir, ser santos es una forma de vida. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar esa santidad? Si tal vez en este momento nuestra vida es tacaña, si nuestra vida es codo o no alcanzamos a mirar la magnitud que es la bendición de dar, aprendamos de que dar, el Señor nos multiplica las cosas que damos, si las damos de corazón. Pero si empezamos a dar, ya porque me dijeron, toca dar, entonces eso no vale. Miremos de que el dar, el ser dadivoso, es de corazón. Aprendamos a ser dadivosos, a no mendigar las cosas. Miramos de que en ese versículo 10 y en el 13 dice de no retener las cosas. Si uno retiene las cosas, igualmente las bendiciones se retienen. Si usted aprende a dar, en el caso de nosotros como cristianos, si nosotros aprendemos a diezmar, a ofrendar, a dar primicias de corazón y aprendemos a ser dadivosos, el Señor nos va a dar igualmente.
pero a veces somos tacaños e igualmente miramos de que las bendiciones son pocas. Si aprendemos, aquí en Colombia hay una empresa que es una empresa de productos de aseo y todos ellos se dice que son cristianos y que ellos dan también el diezmo. Pero ellos no dan el diezmo, sino que ellos dan el 90% y se quedan con la 10ª parte para ellos. Y miramos que es una empresa muy grande y exageradamente próspera, y miramos de que ellos son muy dadivosos. Pero a veces cuando nosotros nos hablan del diezmo, que es un 10% de un 100, miramos de que ya decimos, uy, pero si ya es una gran cantidad y ya es mucho el 10%, ya decimos, no, tal vez voy a dar esto nomás. Pero si nosotros aprendemos a ser dadivosos, el Señor va a ser dadivoso con nosotros. Aprendamos de que ser dadivosos es una parte fundamental para alcanzar la santidad. Al principio Diana hablaba de que todo lo que nosotros hagamos con los demás también se nos devuelve. Lo mismo pasa cuando nosotros somos unas personas dadivosas. Cuando damos sin ningún interés, nosotros empezamos a recibir más de lo que hemos dado. Cuando empezamos a dar más sin mezquinar absolutamente nada, vamos a obtener más bendiciones de las que nosotros dimos. Amén. Miramos de que ya vamos mirando 3 pasos de cómo alcanzar una santidad verdadera. Y el otro paso miramos en el versículo 18 que nos habla acerca del confiar y del esperar plenamente en Dios. Algo que nos va a ayudar a alcanzar la santidad es aprender a confiar en Dios. Miremos en el versículo número 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Miramos, dice que no nos venguemos, o no hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Cuando una persona se va a vengar, es cuestión de hacer yo justicia por mi propia mano. Pero si nosotros decimos confiar o seguir a Dios, debemos aprender a esperar y a confiar en Él, de que Él es el que pelea por nosotros. A veces simplemente lo recitamos el texto y decimos, no, Jehová es el que pelea por mí y Él está delante de mí, pero cuando hay un problema en realidad, dejamos de que Dios pelee por nosotros o nosotros le echamos una manito y le ayudamos a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros en realidad para alcanzar esa santidad? Si estamos confiando o simplemente es un texto más en nuestras vidas. No pensemos solamente en recitar textos y decir, sí, Dios pelea por mí, pero cuando en realidad enfrentemos un problema, aprendamos a confiar y a esperar en Él, que Él es el que va a hacer las cosas. Miramos si alguien nos hizo algo, si alguien se metió con nosotros o con tu familia, con tu iglesia, es Él el que pelea por nosotros, no nosotros. Si nosotros empezamos a pelear en nuestras fuerzas, el Señor se hace a un lado y dice, bueno, entonces pelee usted. Si no me va a dejar pelear a mí, pelee usted. Y nosotros como humanos simplemente hacemos las cosas que podemos. Pero Dios, ese Jehová grande y maravilloso, hace las cosas que son imposibles. Por eso se dice que debemos tener fe, esperar aquello que tal vez no vemos, pero que está ahí. Miremos en Hebreos 11, del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que se ve, de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de las cosas que no son. Amén. Me gusta una versión actual que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él y lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían ver. Miramos de que si nosotros confiamos, dice, es mirar o esperar en aquellos que no podemos ver. Si tal vez tenemos un problema, una enfermedad, alguna deuda, alguna tristeza en nuestras vidas y para nosotros humanamente es imposible salir de ella,
Dice que si confiamos en Dios, es posible salir de esos problemas, de esas deudas, de esas tristezas, porque la fe es esperar o mirar aquello que no se puede mirar. Miramos de que si nosotros confiamos, y por eso a los cristianos nos llaman locos, porque a pesar de estar en un problema, en una dificultad, nosotros tenemos que aprender a esperar en Él, aprender a ver lo que tal vez no vemos, a ver la solución que tal vez para muchos es imposible, pero para nosotros si confiamos en el Señor, es posible. Si tal vez tú tienes un problema, estás atravesando por una dificultad, por un quebranto de salud, esa es la fe, de mirar lo que tal vez otros no miran, de que si estamos enfermos, declarar en nuestro corazón y en nuestra vida, de que podemos ser sanos. Aún para los médicos puede ser imposible, para la gente es imposible salir de ese problema, pero si nosotros en realidad confiamos en el Señor, todo es posible. Entonces miramos de que hemos mirado unas pequeñas pautas de cómo alcanzar una santidad. Y para mí personalmente es la más importante esta, el ser una persona confiada en el Señor. Si nosotros confiamos en el Señor, es mucho más fácil alcanzar una santidad. Vamos a ser dadivosos, vamos a aprender a respetar, vamos a aprender a ser generosos y sobre todo vamos a aprender a confiar en el Señor. Si aprendemos a confiar en Él, vamos a poder alcanzar esa santidad que muchos esperan. No confundamos que la santidad es nuestra forma de vestir o nuestra forma de hablar, que si alguien habla pasito es porque es muy santo, cuando en realidad nada de eso tiene que ver. La santidad está en nuestro corazón y sobre todo la santidad es algo que debemos vivir, aprendiendo a respetar, a honrar, a dar, aprendiendo a confiar. Eso es la verdadera santidad. Por eso el Señor en el capítulo 19 nos explica y nos habla de cómo alcanzar esa santidad. En el versículo 1 dice, ser santos como yo soy santo, apártense del mundo, aprendas a ser una verdadera buena gente. A veces dicen, ella es tan buena gente. En realidad tenemos que aprender a ser buena gente con todos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la gente. Y ser buena gente es aprender a ser dadivoso. Una buena gente es aquella que a pesar de todo aprende a perdonar, aprende a esperar en el Señor. Entonces miremos de que sí podemos alcanzar esa santidad, de que nuestra meta como cristianos es alcanzar la santidad. Y en la palabra nos habla de que no podemos mirar o no vamos a lograr mirar al Señor si no tenemos santidad en nuestras vidas. O sea que si tenemos que tener aureola y hablar pasito y tener alas, nada de eso tiene que ver. Dice que debemos aprender a ser santos, aprender a ser buenas personas, pero en realidad esa es una verdadera santidad, no es tu forma de vestir. Y aprendamos a no criticar, porque a veces lo que más nos gusta y fascina al ser humano es criticar y decir, se viste así, no, ya está condenada, está en el infierno. Mejor miremos nuestro corazón, que tal vez está más podrido que aquella que tal vez se viste así. Entonces miremos de que la santidad no está en una forma de vestir ni en la forma de hablar. Miremos de que la santidad está en qué tal buena persona soy o qué tan mala persona soy. Miremos que la santidad se alcanza. Si el Señor nos habla de alcanzar una santidad, es porque sí se puede lograr. Amén. Amén. Me gusta mucho un versículo que está en Salmo 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él actuará. Cuando nosotros entregamos nuestra vida delante de Dios, Dios es el que se encarga de absolutamente todo en nuestras vidas. Dios nos pide de que seamos santos como Él es santo y si Él nos lo pide es porque se puede lograr, es porque se puede hacer las cosas. Si Él te exige algo es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Deja todas tus cargas, deja toda tu vida en las manos de Dios y verás que Dios va a actuar. Verás que Dios se va a encargar de ti. En el momento en que tú depositas tu confianza ciegamente en Él, vas a empezar a actuar, va Dios a empezar a actuar de manera sobrenatural en tu vida. Así que la invitación para este día, deja que Dios actúe. No actúes en tus propias fuerzas, sino que sea Dios actuando, que sea Dios encargándose de todo en tu vida. Y verás que tu vida va a empezar a ser transformada. Nos esperamos esta tarde en nuestra transmisión en el culto y el día de mañana en nuestro devocional. Que tengan un día lleno de bendiciones, un día maravilloso. Que Dios los bendiga.